Bienvenidos al canal del sector 17 de Educación Primaria. A continuación el maestro Jesús Gaona Bucio, cuyo apelativo cariñoso es Chucho, nos va a exponer un tema que tiene que ver con el aspecto socioemocional que puede incidir en la educación. El maestro Chucho es supervisor de la zona escolar 196 con cabecera en La Huacana, Michoacán. Educación socioemocional es un enfoque del currículo escolar que se basa en la capacidad del alumno de reconocer y reflexionar sobre sus propias emociones, relacionarse bien con los demás y ejercer empatía. ¿Hasta aquí todo queda claro? ¿Sí? Bien. Tiene que ver entonces con nuestra relación en la escuela, con alumnos, con maestros, con todas las personas que están dentro de la institución. ¿Le avanzamos, por favor? Dice, las 5 habilidades socioemocionales son autoconciencia emocional. ¿A qué nos referimos ahí? ¿Tenemos alguna idea clara? Autoconciencia emocional. ¿Tenemos claro el concepto? Mira, voy a platicar de 1 a los 7, de los 0 a los 7 años, al niño se le regaña, se le pega, se le amenaza, se le evita y estamos constantemente evitándonos. Y hay problemas que son que se van arrastrando. ¿Por qué? Porque son algunos tipos de tortura, vamos a decirlo como es. Son torturas para obligarnos a tener un freno, a limitarnos, a eliminar ciertas conductas. Y estamos hablando en términos generales, por eso nuestro trabajo es tan difícil, por eso los tenemos que volver a educar en lo socioemocional, porque nos hicieron garras en su casa, los hermanos, los papás, los tíos, todo el entorno, evitándole, queriéndolo limitar y circunscribiendo su acción nada más a cierto espacio, a cierto lugar. Eso pasa muy en general. Me ha tocado escuchar por todos lados gritos, berrinches y cuestiones donde hay un sometimiento haciendo uso de la fuerza para los niños que están desarrollándose. Regulación emocional, ¿tenemos una idea a qué se refiere? La capacidad de controlar las emociones, ¿no? Sí, precisamente tiene que ver con otro, pero ya en un nivel un poquito más tolerable, ¿no? A ver, vamos llegando por aquí, a ver, hasta aquí. Así es un momento, tranquilo, relájate. Ojalá fuera así de sencillo, ¿no? Decir, relájate, tranquilízate. Esa es una sugerencia y muchas veces lo queremos hacer como una orden y a veces no funciona por lo mismo. Autoestima. Exactamente. Vemos una libreta y tenemos que buscar algo positivo que decirle. ¿Sí? No simplemente está mal. No. Hay algo positivo que podemos hacer al niño para que él se sienta valorado su esfuerzo. No sea aceptable o sí sea aceptable, de cualquier manera está haciendo su esfuerzo. Créanme que le cuesta más trabajo al niño que saca 6 sacar el 6 que a un niño que saca 10 sacar el 10. ¿Sí? Lo que se refiere a empatía, socialización, estar en el lugar de otro, ponerse en el lugar de otro. interacción. Exactamente, sentirse igual. Sí, exactamente. Y asertividad. ¿A qué nos están ofreciendo? Comunicarse. ¿Verdad que todo esto es algo intangible? No es visible así a simple vista, es algo que tenemos que empezar a analizar en cuanto estamos estableciendo relaciones con la otra persona a nivel, a nivel emocional. Estamos tratando de ver por dónde podemos entrar. Estaba por ejemplo Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky es un filósofo chileno, ya muy anciano, pero dice cosas muy interesantes. En una ocasión estaban poniendo, querían que empezara a tratar a un niño que tenía autismo. Entonces, el niño estaba agachado en una mesa
puntando hacia abajo y le hablaba, no respondía, le decían cosas, no reaccionaba, le cantaba y no reaccionaba. Entonces Jodorowsky tiene una genialidad, se tira al piso, se va arrastrando de espaldas y cuando llega a la altura donde tiene ella apuntándose la cara, ¡hola! ¡Hola! Él entró de alguna manera en su campo visual para poder empezar a entablar una conversación. ¿Cómo implementar la educación socioemocional? Bien. Entender y regular las emociones. ¿Saben cuántas emociones tenemos? 343 más. Positivas. Y eso tiene también su contraparte. Entonces, vamos a hablar de 7 emociones básicas. 7. Y una cosa bien curiosa, nuestra columna vertebral también para este estudio se le entiende como el segundo cerebro que tenemos por la cantidad de impulsos o de energías que tiene que empezar a identificar. Son 7 básicas y se llegan a sentir inclusive a lo largo de nuestra columna vertebral. En primer lugar es entusiasmo, la parte de abajo. Enseguida se entiende de la salud. En el tercero se entiende la satisfacción. En el cuarto se entiende el amor, empatía, cariño, etc. Como quieramos llamar. El quinto es el de la comunicación. El sexto es el de la fuerza de voluntad. Y el séptimo tiene que ver con nuestras creencias, con nuestra fe. Cada uno de ellos está bien delimitado. Pero también considera conectar tu dispositivo. Uno de uno. Ventana. ¿Tienes la música más? No, fue el maestro. No, no hay para poner la música. Y a veces repetir con la música así es. Las emociones básicamente son 7 que se interrelacionan y se intercombinan entre ellas. Primero, entusiasmo. Segundo, salud. Tercero, satisfacción. Cuarto, empatía, amor. Vamos a ponerle amor. El quinto sería comunicación. El sexto sería fuerza de voluntad. Y el séptimo, creencias. A ver, Chucho. No. Sí. Miren, hay algunas analogías, ¿sí? Para poder a nosotros, para no desviarnos mucho de eso. Ahorita les voy a explicar por qué se vuelven tantas. Bien. ¿Tienen un billete, por favor? ¿Alguien tiene un billete? No, yo no tengo nada, yo quiero. Muchísimas gracias. Era para bajar el agua. Voy para allá. No sé cómo vean, ya está la comida, se va a enfriar, continuamos, cortamos, ¿qué hacemos? Son 7 diapositivas. Estas, las que están escritas son nada más 3 y las otras son imágenes, si me permiten. Vale. Sí, miren, esto es dinero. ¿Sí? Yo en cuanto lo vi, no lo pensé mucho, yo lo recuerdo por lo guardo. ¿Por qué? Porque hay amor al dinero. Aquí se combinan dos sentimientos. También puede haber el amor a la pareja, puede haber el amor a Dios, puede haber el amor a la canción, al discurso, puede haber el amor a lo que nosotros hacemos, lo que nos proyectamos, etc. Nuestros deseos son la vida. Ahí se empiezan a interconectar y se vuelven a recombinar para darnos todas las emociones que nosotros somos capaces de sentir. Pero aquí es donde viene lo que aplicaba al principio: no límites, el no, cállate, siéntate, amátate. Es lo que no nos permite poder identificar todas esas emociones, pero están ahí, en nuestro subconsciente, pero ahí están. Decíamos entender, regular las emociones, sentir y mostrar empatía con los demás, cuando hay afinidad en algunas cosas en las que los que se encuentran a nuestro alrededor empatan, empatía con lo que nosotros vivimos o sentimos o con lo que pensamos. Establecer y desarrollar relaciones positivas, tomar decisiones responsables
responsables y definir y alcanzar metas responsables. ¿Avanzamos? Sigue la siguiente. Bien. ¿Qué tipos de emociones existen? El año pasado hablamos sobre este tema, no me confundí, créanme. Pero cuando continuamos leyendo, pudimos entender ahora sí el sentido en el que estaba. ¿Qué tipos de emociones existen? Pues aquí pusieron nada más un ejemplo, por ejemplo, la ira, la alegría, el asco, la tristeza, sorpresa, miedo, como ejemplos, pero no significan que estas sean solo esas. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptarse a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, todo lo que está a nuestro alrededor, persona, por las relaciones que se dan, la vibra que tienen, el aspecto que tienen cada una de las personas, un lugar también, cada uno tiene una emoción que nos transmite. ¿Qué sentimos cuando vemos un lugar seco? Tristeza. Y cuando está un lugar así, alegría. Así es. Un suceso o un recuerdo imponente. Aquí es donde yo hablaba de la importancia de esto. Cuando a un niño se le tortura, el dolor es tan fuerte que el niño tiene que doblegar su voluntad y empezar a someterse, pero es muy difícil volver a recuperarse de ese tipo de situaciones que se dan. No solamente es la violencia en cuanto a golpes, sino también hay violencia psicológica y hay otros tipos de violencia que buscan de manera coercitiva hacer que la otra persona obedezca. ¿Seguimos? Por favor. Bien. Entonces, este tipo de emociones las estamos viendo, estamos nosotros comparando nuestra realidad y lo podríamos comparar una vez más con el aire. Todo lo que vemos, oímos, escuchamos, sentimos, experimentamos, se encontrarán en la parte superior, que es lo que podría ser más visible. Pero toda esa carga emocional, todo ese tipo de situaciones, conforme se van aprendiendo, se convierten en aprendizajes descendentes que se van guardando en nuestro subconsciente. Quien en realidad nos está gobernando no es lo que vemos y lo que oímos, sino todo lo que tenemos en nuestro subconsciente, que es lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de nuestra vida hasta llegar a este momento. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, avanzamos. Me hacían preguntas sobre la que sigue, por favor. ¿Entiendes que sí? ¿Esa que sí? No, esa es en blanco. Sí, puede ser la que sigue. Era una vaca que no pasa. ¿Qué aplicación yo decía? Una vaca que no pasa. Usted nos pasó para reflexionar. Entonces, la vez anterior. La luz de la vida. Esa puedes imaginarse como la luz de la vida. Sí, La claridad. La vez pasada, cuando hablábamos sobre la teoría galáctica del conocimiento, me lo preguntaron y bueno, pues vamos a tratar de desarrollar. Miren, una de las cosas que son más importantes para poder lograr los aprendizajes es regresar a lo que son la tabla de los estados de la conciencia. Nosotros ahorita nos encontramos en esta zona, en el estado alfa. En este espacio estamos en atención consciente, en la parte más alta, 14 hercios. ¿Qué son los hercios? Es la velocidad en la que trabaja el cerebro. Estamos hablando de 14 pensamientos, 14 emociones, 14 imágenes por segundo aproximadamente. Por eso estamos quietecitos, atentos a lo que vemos, a lo que oímos, estamos en la atención consciente. Pero si nosotros pudiéramos reducir todo ese cúmulo de emociones, podríamos nosotros fácilmente tener más posibilidades de aprender. Si a 14 hercios estamos en la atención consciente, a 13 o a 12 estaríamos en un estado de tranquilidad, a 11 o 10 estaríamos en el estado de relajación, y de ahí al llegar hasta 7 hercios estaríamos en meditación, y en meditación estamos con los ojos cerrados, conectando nuestras terminales nerviosas para hacer que se genere un circuito de energía que nos permita aprender cada vez más. Y hay muchas mantras de este tipo que nos ayudan a concentrar los pensamientos y las emociones que nosotros necesitamos o queremos sentir. Y esto es muy importante por lo siguiente.
Cuando nosotros empezamos a subir el número de hercios de la actividad cerebral, entraríamos en un estado de sorpresa que ya no nos permite estar conscientes de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Si sigue aumentando, llegaríamos nosotros a un estado que se le llama miedo. En el miedo pensamos en muchas cosas que quizás jamás van a aparecer, pero en nuestra mente, en nuestras emociones, sí nos está afectando mucho. Si sube más, llegaríamos al estrés, que es un estado en el que nos encontramos constantemente. Sí, más, dígame. Como para localizar a los niños en qué estado están, de beta, Hay señales. alfa, beta. Sí, hay muchas señales Sobre para eso. todo para este proceso de aprendizaje, pues es necesario saber en qué estado de conciencia se encuentran ellos. Sí, la situación es la siguiente, hay señales de todo esto. Por ejemplo, en el estado donde nos encontramos unidos hay ciertos sobresaltos y el niño ya está intranquilo, no se puede quedar quieto, porque hay emociones que lo están recorriendo, lo están empezando a afectar y le impide tener la conciencia en lo que se está trabajando en ese momento. El estrés ya es un poquito más, más notorio. El niño ya empieza, aparte de eso, a tener ciertas sensaciones que son incontrolables. No es que no quiera, es que no puede controlarse. Cuando llega, por ejemplo, a la ansiedad, empiezan algunas señales más visibles. Yo muchas veces estoy en estado de ansiedad y a veces me empiezo a arrancar las uñas, me empiezo a sangrar, me empiezo a veces a estar rascando. Es algo que no podemos controlar. Exactamente. Arriesgando los bigotes, o sea, estamos hablando de que hacemos cosas que no son muy comunes, no son normales, pero es por el estado de ansiedad, de activarnos en algo diferente, porque lo que estamos viendo nos está afectando de manera visible, no solamente en el momento, sino en los recuerdos que traemos activados en ese instante. Estamos hablando, por ejemplo, de cuando llegamos ya a la ansiedad, empezamos con movimientos. Atornando los huesos, hacer algunas cosas y muchas veces ahí ya nos estamos haciendo daño. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos golpeando solos. Sí. Entonces llegamos a algún momento en el que nos estamos afectando tanto dentro de nuestros órganos internos que empieza a subirse la presión, podemos tener un infarto, podemos tener un derrame cerebral, podemos tener algo de veras muy lamentable. Entonces, sí es importante que cuando se están empezando a alterar, pues a veces no sale bien barato y sale más efectivo regalarnos un chicle. Nadie que esté comiendo pensaría que está en un momento de alerta. ¿Sí? Entonces, ya cuando estamos en estado de meditación se pueden lograr cosas sorprendentes. Cuando una persona aparentemente se duerme, una persona está dormido, es donde somos más vulnerables. Muchos hombres casados, cuando estamos dormidos, lo que mañana mañana te vamos a tomar un glaso y nos empiezan a programar mientras estamos dormidos. Suele suceder. Bien, seguimos. Entonces, queríamos hablar nada más de lo de la actividad. Les decía, por eso es tan importante revisar esto. Ahorita vamos a revisar. En la teoría galáctica del aprendizaje tenemos aquí estas pequeñas esferitas. Miren, esto es un modelo de un átomo. Estamos hablando de analogía. Seguimos. ¿Qué es esto? Un sistema, es un universo. ¿Hay alguna similitud con la primera imagen y esta? Hay gran masa en el centro y lo demás va circulando, girando. Muy bien, seguimos. ¿Qué es esto? En esta galaxia hay una gran cantidad de masa en el centro y otras que están girando alrededor. Adelante. Bien, entonces la manera de nosotros percibir el mundo y de aprender también tiene mucha similitud con eso. Muchos de nosotros estamos, de todo lo que vemos, de todo lo que vimos, de todo lo que sentimos, expresamos una opinión. Cuando nos preguntan, es muy sencillo dar una opinión, pero otra persona puede tener una percepción diferente y cada uno tiene una opinión de algo que estamos viendo, que estamos escuchando.
Pero hay algunas opiniones que se empiezan a repetir. Destruyen estas pequeñas opiniones para crear opiniones fundadas, son las que se repiten o son más similares una entre ellas que la que son una simple opinión. Cuando seguimos nosotros indagando, igual que los niveles de energía del átomo, igual que las órbitas de los planetas, cada vez están más cerca del centro, al ir nosotros preguntando, al consultar sobre cierto fenómeno, se empiezan a generar las creencias. Estas creencias ya están un poquito más fundamentadas porque más gente las oye, las comenta y sí tienen información sobre de estos temas, pero todavía no es algo que esté muy consolidado, porque esas creencias se pueden a veces derrumbar. Pero una creencia por aquí, le llamamos prejuicio también, le llamamos tabú, que son conocimientos muy definidos que no han pasado por una comprobación científica. ¿Alguien tiene por aquí un ejemplo? En efecto, todos hablaron sobre los libros, cada quien dio su opinión, pero en verdad los resultados todavía no los sabemos hasta que empecemos a trabajar con ellos. Cuando muchas de las creencias se empiezan a platicar y se empiezan a confrontar, hay algunas que se derrumban y ahora sí tienen conocimientos más sólidos que se les llaman improntas, ¿sí? Esas improntas ya no varían, decimos hombre, decimos mujer, eso no tiene ningún cambio, ninguna variación, eso es simple, sencillamente tal como es. Entonces, otro tipo de conocimientos o de ideas que se están queriendo difundir, como ese tipo de creencias, se derrumban rápido, ¿sí? Es cosa nada más de empezarlas a platicar, a revisar y vamos a ver las fallas que tienen, por eso no pueden continuar. Son como algunas leyes absurdas, no por el hecho de que estén decretadas van a gobernarnos, ¿sí? Muchas de esas tienen que ser abrogadas o derogadas porque realmente no tienen funcionalidad. Entonces, cuando estamos hablando de ese tipo de ideas que van conformando lo que es nuestra personalidad, el nivel más alto de todas esas creencias son las estrategias naturales, decíamos, de entusiasmo, de salud, satisfacción, amor, comunicación, fuerza de voluntad y creencias, fe. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Nada, todo bien. ¿Se encierre nada más? Por favor, maestro. Entonces, les decía, lo que les estamos comunicando, le llaman de una manera en otro lado cambian, pero en sí es lo mismo, es una manera de explicarlo. ¿Qué quedamos que son entonces el aprendizaje socioemocional, que son las emociones? ¿Está en la segunda diapositiva? Hay una palabrota ahí que lo define. Son reacciones psicoemocionales, ¿verdad? Bien, entonces, este tipo de situaciones es muy importante por una razón. Así es otra manera de llamarlo. ¿Por qué es tan importante saber eso? Porque cuando hay un problema que bloquea cada una de estas emociones, ¿qué creen que empieza a generar? Enfermedades precisamente en esa zona. Por ejemplo, fuerza de voluntad. De repente un maestro por ahí le tocó presenciar cómo asesinaron a un lugar y no quiero ver. Tiene problemas en la mesa. Algunos otros, cuando tenemos gripa, es porque quisimos decir algo, no nos lo permitieron, no nos animamos y esa emoción nos está afectando y duele y se cierra la garganta y llega a generar problemas terribles también cuando no se supone. Amor, aquí miren qué afecta: corazón, pulmones, ¿qué más? Amor de sangre. Y, o sea, cuando hay un problema, puede ser odio, puede ser rencor, puede ser algo que nos está afectando esta zona. Los niños empiezan a enfermar, por eso los vemos tristes,
Cuando hablamos, Pero cuando tiene mucho amor, Chucho, ¿mande? es que hablamos más de negativo. De negativo, el amor te afecta pues el corazón, el pecho. Estimula, Perfecto. no afecta. Bueno, estimula, negativo, pero cuando es positivo, el corazón está grande, el pecho, Es que los excesos pues también, así como para abajo y para arriba, ¿cuántos se han divorciado por andar bien de abajo? Es que mira, hay una falta de empatía en esa falta de no entender esa situación. Estas energías empiezan de dónde? ¿De abajo o de arriba? Es que no tienen un inicio, todas son diferentes. A donde O llegue. sea, no vamos hablando de que va subiendo de nivel de amor se convierte, A donde salud llegue. se convierte, no. Son diferentes. Cada una es una estrategia, es una estrategia natural de nuestro cuerpo. ¿Sí? Cada una es estimulada por ¿Qué es diferentes chakra? cosas. La palabra chakra significa círculo, significa energía que está girando. Son términos que están en otro idioma y al momento de traducirlos los podemos traducir de varias maneras, pero son centros energéticos que nos encontramos en estas zonas. Cada vez que me toca hacer un desbloqueo ya sé prácticamente qué tipo de problemas traen por el lugar donde estamos haciendo la presión, el masaje, y a veces son por la parte de enfrente de nuestro cuerpo y a veces son por la espalda. Entonces, les decía, cada una de esas a veces se siente precisamente en esa zona de donde estamos hablando. Por ejemplo, que las personas que tenemos problemas con la satisfacción, puede ser satisfacción en el amor, puede ser satisfacción en lo que decimos, puede ser satisfacción en lo que comemos, puede ser satisfacción en lo que hemos logrado en nuestra casa, en nuestro carro, etc. Les decía, en sí, no es malo tener, por ejemplo, amor al dinero, pero sí a veces recibimos burlas de otros gentes y se nos empiezan a bloquear eso y generan algo que se le suele llamar un nudo de doble atadura. Algo que puede y debe ser positivo, a veces lo vemos de manera negativa, como si estuviéramos en la carretera, un policía nos marca el alto y con otra mano nos dice que avancemos, entonces nos confunde, no hayamos que hacer y no sabemos reaccionar de la manera correcta. ¿Eso cómo se aplica con los niños, con las escuelas, con los niños? Sencillo. Para nosotros, para también. Primero, habría que empezar a regresar a donde les decía los estados de conciencia, a bajar un poquito más nuestra actividad para que el niño se relaje y pueda aprender. Les hablaba yo de que cuando tenemos el método alternativo, cuando se habla del cuento donde hablamos de Omar, empezamos con los niños, a ver, de favor, cierren los ojos, volteen su mirada hacia acá para imaginar o recordar. Esa es la función de levantar la mirada hacia arriba. De esa manera queda más implantado dentro de nuestro cerebro el aprendizaje y se empieza la narración. Cuando nosotros quitamos un sentido, le damos más poder a los otros, ¿sí? Y cuando cerramos los ojos y no podemos ver, le damos lugar a la imaginación. Entonces, de esa manera podemos lograr que los niños aprendan de una manera más rápida, porque tenemos el niño que es inquieto, se para, que debe hacer una clase usada, nadie lo escucha, nadie lo ve, se regresa otra vez a entrar a la misma dinámica, donde se ocupa algo de tranquilidad para que puedan hacer la clase y podamos aprender. Inclusive en algunos países como China, cuando el maestro da la clase, deja 15 minutos, en ocasiones 10 minutos, para que los niños duerman una siesta, para que puedan interiorizar todo eso que estuvieron viendo en la clase. Y como no hay nada que los interrumpa antes de entrar en el descanso, es como resetear lo que se estuvo aprendiendo en ese momento. Ahora bien, hay algunas cosas que se tienen que saber cómo las vamos a manejar. De 1 a 7 años los niños son como una esponja, rápido van aprendiendo. El desarrollo cognitivo que tienen en ese tiempo no lo volvemos a tener. De 7 a 14 tenemos que utilizar la repetición muchas veces para que el niño vaya interiorizando lo que les estamos queriendo dar a entender.
¿Qué es a lo que vamos a la escuela? Los niños, ¿a qué van a la escuela? A aprender. Esa es una palabra clave. La dinámica que íbamos a llevar enseguida tiene que ver con eso, con la hipnosis conversacional, donde vamos a repetir varias veces la palabra aprender, pero vamos a intentar hacerlo de una manera divertida para que los niños tengan más relación con ese concepto y lo puedan estar aplicando de manera inconsciente en su vida. Les dejamos hasta aquí y vamos a almorzar. ¿Regresamos con la dinámica? Compañeros, podemos De esta manera termina la primera parte de la participación del maestro Chucho. En el siguiente video veremos una dinámica en el patio de la escuela que servirá para reflexionar sobre las emociones. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Que estén bien.